Maestros, muy buenas noches. Soy Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Esta noche vamos a hablar de los aprendizajes clave nuevamente. Resulta que en la semana de trabajo, en esta semana de actualización, muchos compañeros pues, me han estado preguntando que qué entonces con los aprendizajes clave. Y parece, yo estuve en algunas sesiones, inclusive coordiné algunas sesiones en diferentes espacios educativos. Sé de otros compañeros que han hecho trabajo magnífico en el país. Aquí yo no estoy hablando en el sentido de que si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se hace. Lo que estoy planteando es cómo se hace el trabajo. Y en este sentido, por ejemplo, hay personas que han venido criticando toda la semana con razones muy justificadas el trabajo. Y hay otras que están aplaudiendo el trabajo. En este sentido, y dado que el día de ayer y antier, en esta semana estuve en varios espacios, hoy nuevamente por lo que transmití hace rato sobre la práctica reflexiva, porque como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde hice una videotransmisión sobre la práctica reflexiva. Y desde ese ejercicio que hice, porque voy a presentar mañana a una educadora ante maestras para trabajar planeación, planificación y plan de trabajo, empezaron las preguntas nuevamente sobre los aprendizajes clave. Por eso en este video voy a hablar de los aprendizajes clave, porque forman parte de la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto. Los aprendizajes clave podemos observarlos desde dos miradas. Una, en su mirada conceptual, como una serie de conceptos que pretenden otorgar al maestro una serie de ideas para aplicar el plan y los programas educativos en los salones de clase. La segunda mirada la puedo observar desde su estructura. Para ello, los aprendizajes clave hacen un recorrido histórico inicialmente y después pasan a colocar los medios a través de los cuales se pueden lograr los fines educativos. Así, entre esos medios, entre ellos, podemos destacar la ética del cuidado y el enfoque competencial. Esto es importante porque en ese mismo espacio se habla de la escuela también y se habla de los materiales inclusive, pero dentro de la ética del cuidado hay una serie de conceptos que empiezan con el cuidado de sí mismo, con el conocimiento de sí mismo y que pasan por una serie de elementos donde están los sentidos, es decir, los sentidos de la escuela, los sentidos de la familia, los sentidos y sobre todo el sentido de pertenencia, porque puede estar el sentido de cohesión y el sentido de comunicación, pero en la ética del cuidado insisten en el sentido de pertenencia, donde el propio sentido de pertenencia lo puedo entender como una relación entre el respeto y el trabajo. Esta relación entre el respeto y el trabajo que se otorga así entre esos dos elementos y se otorga de un lado hacia otro, de una persona hacia otra, de un grupo hacia otro. Así como la ética del cuidado, aparece también el enfoque competencial. Por eso empiezan a preguntar que cómo es el enfoque, porque el documento dice que el enfoque es humanista, pero cuando empiezo a ver el enfoque competencial que se señala en el documento de casi 700 páginas, me lleva a observar el propio enfoque competencial, toda una estructura, porque ahí se contienen aspectos que tienen que ver con los conocimientos, con las habilidades, con aptitudes y con valores. En el caso concreto de los conocimientos, los aprendizajes claves son claros desde ese enfoque competencial al señalar el trabajo que se puede hacer desde la disciplina, la interdisciplina y las prácticas. Desde ahí puedo pasar a observar las habilidades que sobre todo colocan énfasis en las habilidades cognitivas y metacognitivas. También las actitudes. Hay actitudes como la mente abierta. La mente abierta es una actitud
que se desprende de la práctica reflexiva, y desde ahí, desde la mente abierta, inclusive puedo encontrar otras actitudes como la esperanza. Por eso decíamos, desde las competencias para la vida, criticaba por qué tenía yo que enseñar a mis alumnos a resistir la frustración, cuando podía yo enseñar a mis alumnos a esperar la esperanza, precisamente, aunque redunde en el inicio, pero la esperanza siempre es algo que se mantiene hasta el último. Y hay una serie de actitudes que ayudan, que colocan en el plano del trabajo pedagógico al maestro y a los estudiantes. Y reviso la carga valoral. Ayer hablaba yo de la importancia que tendría la filosofía si realmente se colocara en el plano curricular de la institución educativa, porque los valores que se empiezan a mover ahí son una serie de valores que empiezan inclusive con el concepto de gratitud. Hacía yo referencia en otro video a Corazón, el diario de un niño, el libro de Edmundo de Amicis, cuando el padre lleva a su hijo ante el maestro para agradecerle al profesor todo lo que ha hecho. Pero bueno, ahí está colocado ese valor y están colocados otros más. Y lo que hacen desde esta idea del enfoque competencial, que es el mismo modelo de Europa a los años 30, entonces es que esto, según el documento, va a ayudar a cumplir los fines de la educación. Y los fines de la educación están en el artículo 3 constitucional, en el párrafo 2, están en el artículo 7 de la Ley General de Educación, y es importante entonces observar el perfil de egreso. Habría que ver si ese perfil de egreso yo lo cumplo. Es decir, que si Manuel Quiles Cruz cumple el perfil de egreso que se marca ahí en los aprendizajes clave, si el perfil de egreso es ambicioso, o si en su caso la reducción de los aprendizajes esperados ayudaría, independientemente de que siga este modelo o lo quiten. Yo tengo que analizarlo, tengo que estudiarlo, porque siempre lo he hecho desde 1972 que trabajo en educación, y siempre he tratado de observar cómo se están moviendo las propuestas curriculares. Pero inclusive desde ese tono yo sigo insistiendo que los aprendizajes puntuales son necesarios. Y el perfil de egreso, con esas 11 salidas que hace, con los 11 ámbitos donde destacan en el punto 11 las habilidades digitales, donde yo he comentado que pude haber entrado desde las habilidades digitales para analizar este documento, donde están esos campos de formación en los 3 primeros y donde está el pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales, entre otros. Cuando nosotros entonces hablamos de que los aprendizajes clave se pueden observar como un concepto, es un concepto elaborado que señala que es un conjunto, es decir, un conjunto de conocimientos, de prácticas, de habilidades, de actitudes y valores que se logran de una manera integradora, dicen ellos, ¿sí? Y lo integrador lo van colocando desde el desarrollo de capacidades, pero el desarrollo de capacidades debe de regresar, las capacidades humanas, al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación, antes de la reforma. Inclusive, estas habilidades, las actitudes y los valores que se logran de una manera integradora, de una manera integral, y que solamente se realizan en la escuela, entonces esto nos haría pensar que aquellos aprendizajes que no se logran en la escuela no son clave. Pero el propio libro, el propio documento, habla después del valor del trabajo, del aprendizaje informal, y entonces dice y no dice. Y yo creo que ahí vienen las paradojas. Hacen como que es, pero que no es. Y desde que hacen como que no es, o que es, pero que no es, entonces lo que yo voy observando es que me haría pensar que si aquellos aprendizajes no se logran en la escuela, entonces no son claves, pero en el concepto lo que hacen los elaboradores de los aprendizajes clave es colocar que estos aprendizajes, de no realizarse dentro de la institución en un futuro, serían cruciales en momentos determinantes de la vida de los propios sujetos y ya no los podrían alcanzar. A diferencia de lo que se hacía, por ejemplo, en el programa de 92-95 de la modernización educativa, donde me hablan de contenidos básicos, y ahí desde contenidos básicos me dicen que son nuevas maneras de organizar los saberes, y que estos saberes, inclusive el manejo de esos contenidos,
van a estar dispuestos para aquellos que abandonen la escuela. Es decir, que en 92-95 la idea era que los alumnos podían abandonar la escuela, y con la RIEP colocan las competencias para la vida, desde donde las competencias para la vida deben de mantenerse y seguirse aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así es que colocar estos aprendizajes y de no realizarse dentro de la institución en un futuro serían cruciales para los sujetos en esos momentos determinantes de la vida de los individuos. Entonces observo que el concepto ahora lo puedo ver como una estructura. Cuando veo la estructura, entonces los aprendizajes clave muestran un gráfico. El gráfico circular que ustedes ya conocen, con diferentes círculos de menor a mayor tamaño, donde encontramos los componentes. Los componentes son los campos de formación académica, los componentes son las áreas del desarrollo personal y social, y son también los ámbitos de la autonomía curricular. Cuando observamos entonces esto, y voy afuera del círculo, voy a encontrar frases. Afuera del círculo encuentro dos frases. Una está relacionada con la ciudadanía, tratando de formar ciudadanos como una responsabilidad de todos los que estamos en educación, ciudadanos que participen en un ambiente democrático. Yo decía que la lectura de este documento antes del 1 de julio era casi imposible de realizarse, pero tampoco estoy validando que después del 1 de julio esto pueda realizarse. Entonces hay una responsabilidad, dicen ellos, los aprendizajes clave, de todos los que estamos involucrados en educación, para que estos ciudadanos se formen, se desarrollen en un ambiente democrático y que busquen el propio desarrollo del país. Pero abajo en el gráfico se presenta otra frase, una frase que dice: para vivir en plenitud en el siglo XXI. Y vivir en plenitud en el siglo XXI no está explicado en las casi 700 páginas. Nunca aparece la palabra plenitud, y solamente 2 veces aparece la palabra pleno a lo largo de todo el documento. Así, los aprendizajes clave para la educación integral, entonces lo que están haciendo es una relación entre lo que debe de ser la educación integral, donde los fines de la educación están presentes, y donde están presentes también el desarrollo de las capacidades humanas, donde está presente el desarrollo de los sujetos en un ambiente de comunidad, y donde la dignidad es un valor importante. Y aquí volvemos a una pieza fundamental desde el artículo 42 de la Ley General, donde debe de estar el respeto a la dignidad de la persona humana. Por eso, en el desarrollo de las capacidades, cuando este desarrollo se une a la creatividad, colocan a la creatividad como algo muy importante. Pero yo no puedo llegar a la creatividad porque sí, necesito conocimiento, necesito saber. Entonces ahora sí puedo desarrollar la creatividad, que tiene que ver también con inspiración. Y puedo ahora plantear el desarrollo de la innovación, de algo que me hablan con tanta facilidad en las escuelas formadoras de maestros y en las escuelas niveladoras, como si la innovación saliera así de rápido. La innovación requiere de un proceso. Cuando yo logro eso, entonces el sujeto, mi alumno, lo puedo convertir en genio y lo puedo convertir en brillante. Esto no lo dicen los aprendizajes clave, pero lo agrego yo porque a mí me parece que eso es necesario. Rebasa inclusive lo que están diciendo los aprendizajes claves cuando enlazan el desarrollo de capacidades humanas, donde están presentes esos sujetos en un ambiente de comunidad. Por eso, el desarrollo de las capacidades unido a la creatividad va a colocar toda una serie de elementos donde entonces en todos los aprendizajes esperados se van a tener que señalar una serie de elementos de carácter pedagógico que van marcando, que van señalando los programas a través de los cuales deberá de cumplirse en las escuelas y a partir de este ciclo escolar 2018-2019 en educación preescolar, primaria y secundaria. Están ahí los fines de la educación, pero también están los principios pedagógicos, los 14 principios pedagógicos, de los cuales ya hice videotransmisiones y que están ya en mi canal de YouTube. Y también están las áreas del desarrollo personal, donde está el arte, la educación física y las habilidades socioemocionales,
para el cumplimiento del proyecto de vida. Importante la parte de la emoción. ¿Por qué? Porque los primeros que deberíamos de estar, independientemente de esta programación o de otra, donde pudiera trabajarse la habilidad socioemocional y la educación socioemocional, creo que los primeros que tendríamos que tomar toda esta idea seríamos nosotros los maestros, con este o con otras programaciones. Maestros, soy Manuel Quires Cruz, nada más aclaro, el documento termina con toda la serie de identificaciones bibliográficas y con un glosario donde tampoco está estrategia. Y estrategia parece que es una clave, es una palabra clave en este documento, pero mientras que no lo expliquen y mientras que no puedan explicar cosas como no lo pudieron hacer en esta semana de actualización, porque las maneras de actualizar es: tomen un papel bond, escriban, hagan una tarjetita, hagan esta dinámica. Perdón, esa no es la actualización. Necesitamos maestros cara a cara, frente a frente, que aporten y que enseñen. Soy Manuel Quires Cruz, maestros. Muchas gracias.